La realidad es que poco a poco esto va mejorando, ¿eh? No, todavía no es un equipazo, todavía le faltan muchas cosas, todavía le falta mucho trabajo, pero se ven algunas intenciones que te hacen pensar que quizás esto pueda llegar a cambiar un poco. Boca le acaba de ganar 2-0 a Banfield en la Bombonera, a un muy flojo Banfield, a un equipo de Banfield realmente de lo peor que yo vi en el campeonato argentino. Pero les digo que poco a poco va mejorando Boca porque da la sensación de que tiene algunas cositas que antes no tenía. ¿A qué voy con esto? Boca hoy salió a jugar con Banfield, quizás con un poco menos de presión después de lo que analizamos en el partido contra Independiente Rivadavia. ¿Qué decíamos? Boca necesitaba llegar al triunfo particularmente para sacarse la presión, para sacarse la yeta, para sacarse el número, la estadística de tantos partidos sin ganar consecutivos. Y hoy quizás se vio un poco más defendido, un poco más relajado, se vio a Boca un poco más suelto en cuanto a la carga que dejó en Mendoza y con un poco más de soltura para venir a jugar hoy a la Bombonera. Se vio un equipo con un poco más de intención, se vio un equipo que intentó salir a ganar el partido del minuto 1, que intentó ser un poquito más protagonista de lo que le veníamos viendo en el partido contra Huracán, en el partido contra Unión, contra Argentinos, en lo último del Mundial de Clubes, contra Atlético Tucumán en la Copa Argentina, ni hablar, con otra confianza. Me parece esto lo más importante porque me parece el núcleo de lo que tenemos que empezar a hablar para explicar el cambio de Boca, que tampoco es que sea un cambio que esté tan fijo, le falta muchísimo, todavía le falta muchísimo, pero sí es cierto que hay un pequeño cambio al menos para destacar. Y me parece que lo más importante, a raíz de la confianza que le termina dando un poco más de intención, que le termina dando un poco más de protagonismo, es que se empiezan a ver quizás algunas sociedades que antes no terminaba de tener. Hoy fue la primera vez durante todo el ciclo Miguel Ángel Russo que llevamos de ya 14 partidos, casi 15. Es la primera vez de todos estos partidos en donde Russo repite un equipo respecto al último que le habíamos visto el partido anterior. Hoy Boca repitió por primera vez respecto a lo que había sido contra Independiente Rivadavia en Mendoza. Y creo que tiene sentido. Creo que tiene sentido porque si hay algo que decimos un montón de veces que necesita Boca es empezar a repetir, es empezar a establecer, es empezar a tener una dupla de centrales fijas, empezar a tener una mitad de la cancha que salga de memoria y es empezar a tener una delantera con confianza. Por eso, a pesar de que creo que hay algunos nombres que podrían imponerse en el 11 titular, me parece que lo más importante es que Boca empiece a repetir para afianzar. Se vieron algunas sociedades, más que nada en la mitad de la cancha, cuando decíamos la semana pasada que me parece que Paredes tiene que jugar un poco más adelante, y hoy lo volvió a reconfirmar Leandro Paredes siendo el mejor jugador de Boca sin ningún tipo de dudas, y el que quizás más ideas tiene para jugar para adelante, el más despierto en Boca, el que tiene más claridad, el que tiene la capacidad de generar una jugada monótona y que parece intrascendente en una chance de gol mediante un pase largo porque tiene un pie realmente fabuloso. Me parece que Bataglia, decíamos el otro día, puede llegar a ser una buena compañía para Paredes cuando juegan en línea, porque esto es algo importante para destacar. Fueron varias las ocasiones en las que Paredes y Bataglia quedaron juntos en la misma línea, casi en la misma pelota, y con una pelota filtrada Banfield terminó teniendo quizás una situación de gol, una contra, o terminó dejando mal parado al doble 5 de Boca. Me parece que Paredes, mientras juegue más adelante, Boca va a tener más situaciones de goles. Decíamos y hablamos el otro día de Carlos Palacios. Hoy jugó un poco mejor Carlos Palacios. La función que cumple es la de ser el tercer volante en este doble 5 de Bataglia y de Paredes. A mí la verdad que me parece que le falta mucho ritmo de juego para poder ser ese futbolista desequilibrante que termine conectando Paredes con Merentiel, por ejemplo. Me parece que le falta velocidad, me parece que le falta gambeta, me parece que le falta más que nada velocidad de decisión, pero también velocidad de traslado. Cuando Palacios traslada la pelota, da la sensación de que las jugadas se embarran. Ojo, hoy jugó un poco mejor, más que nada comparado a lo que le veníamos viendo en los últimos partidos y lo que le veníamos, o lo que hablamos en el último análisis contra Independiente Rivadavia, donde Boca ganó 3-0. Le falta velocidad. Para hacer ese nexo, a Palacio le falta un poquito más de ritmo que me parece que todavía no lo tiene, más que nada para jugar en el fútbol argentino. Esto es algo que hablamos bastante. Merentiel se tira un poco atrás. Hoy jugó un mejor partido también Merentiel respecto al del fin de semana pasado. De hecho, pudo convertir un gol después de desaprovechar un mano a mano que Boca, siendo un equipo que genera poco, no puede desaprovechar. Termina cambiando por gol.
ese desborde de Aguirre cada vez mejor, más que nada porque su posición es lo que le termina ayudando. Dijimos el otro día en el partido contra Independiente Rivadavia que Boca me parece que tiene que jugar o con un extremo más o con un mediocampista más, pero no con doble 9, a pesar de que hoy Cavani no haya jugado un mal partido, tampoco termina aportando demasiado al planteo. Ese doble 9 me parece que no termina de afianzar nada en Boca, no termina de ofensivamente darle nada distinto, y por eso me parece que quizás la mejor opción sería un extremo más, pierna cambiada por el otro lado, quizás sea Velasco, quizás sea Ceballos, o quizás un mediocampista más, ¿por qué no? Para liberar un poco más a Paredes, para que Bataglia sea el 5 posicional, para que Paredes tenga aún más libertad y tenga a alguien más con quien juntarse la mitad de la cancha, porque me parece que Palacios todavía no termina de convencer del todo. Me parece que es importante destacar esto de Merentiel porque es cierto que cuando hablamos del doble 9 me parece que hablamos constantemente de que todavía le resta el juego de Boca, pero sí es cierto que Merentiel hoy se tiró un poquito atrás y termina generando algunos espacios que hasta el propio Merentiel termina usando luego. Hay varias jugadas en las que Merentiel se tira atrás para rebotar, genera un espacio que luego usa Cavani quizás con un pase de Paredes, o que luego usa el propio Merentiel yendo a buscar la devolución de Cavani. Pero me parece que lo más importante para Boca hoy es haberse quedado con los 3 puntos y encontrar algunas sociedades, algunas fortalezas y empezar a repetir al equipo. Creo que no me queda quizás demasiado más para decir porque fue un partido bastante chato en donde Boca controló, en donde Boca no se vio demasiado atacado. Sí es cierto que me parece que hay que remarcar de que Boca muchas veces sigue teniendo un ritmo bajísimo, un ritmo de juego muy pero muy lento, muy cansino, muy predecible por momentos. Si bien es cierto que hoy se le vieron estas sociedades de las que hablamos, sigue siendo un equipo al que todavía por lo general es muy lento y tiene muy poca sorpresa, y además hay algo que sí tiene de gravedad, tiene muchas desconexiones con el partido. Muchas veces termina entregando la pelota, metiéndose contra su arco. Banfield con muy poquito, les repito, Banfield fue de lo más flojo que yo vi en el campeonato y me llamó la atención la poca fortaleza que tuvo para ganar duelos. Fíjense ustedes en el gol de Merentiel con qué facilidad Aguirre gana ese cuerpeo, gana ese mano a mano, termina generando esa situación de gol y después la marca de Merentiel se termina resbalando dentro del área chica y por eso termina quedando mano a mano Merentiel. Pero no fue la única vez que pasó. Hubo una de Paredes en el primer tiempo también donde va a buscar una pared, un futbolista se resbala en el medio. No entiendo bien por qué y Paredes saca un sablazo que termina atajando bien el arquero de Banfield. Pero les decía, Boca tiene algunas lagunas que terminan invitando a los equipos rivales a que lo ataquen, sin demasiado mérito, sin demasiada idea. Boca a veces con estas lagunas termina metiéndose contra su arco y obligando a los demás a atacarlo. Eso lo decíamos también el otro día. Los rivales de Boca a veces lo atacan porque Boca invita, porque Boca obliga a ser atacado. Y esto es algo que debe corregir, debe tener la atención y estar focalizado con el partido los 90 minutos. Y cuando hace el gol, tiene que proponer para seguir atacando y para seguir siendo el dueño del partido y no llevándolo a entregar la pelota y a cuidarse con el resultado. Boca poco a poco mejora. Poco, por lo menos, ha mejorado respecto a los muy flojos partidos que le vimos, más que nada en los primeros del ciclo ruso, luego de Oakland y en la vuelta a la Argentina, Unión, Argentinos, Atlético Tucumán y hasta Huracán. Boca poco a poco va algunas cosas mejorando, todavía le falta mucho para ser un equipo competitivo, pero siente que es importante sumar de a 3 y siente que es importante consolidar algunas sociedades. Por eso festejo y celebro que Russo pueda repetir un 11. Ojalá lo siga trabajando, ojalá lo siga mejorando y veamos un Boca que poco a poco empieza a convencer un poco más. Muchas gracias por ver y por acompañar. Boca le ganó 2-0 a un muy flojo Banfield en la Bombonera, con poco, pero con un poco más que antes. Muchas gracias y nos vemos en próximos videos.